Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, para los que no pudieron venir conectarse, mejor dicho, a la clase que hicimos ayer, a la videollamada grupal, les grabo este videito, así ya les queda el tema del imperialismo y el nacionalismo para que puedan estudiar. Vamos a empezar hablando sobre lo que es el imperialismo, que es un sistema político y económico por el cual los países más poderosos dominan o pretenden ejercer su control directa o indirectamente sobre otros pueblos. Básicamente es un sistema de dominación. Ya vamos a ver cuáles son sus características. Bueno, para fines del siglo XIX, específicamente a partir de 1875 más o menos hasta 1914, las principales potencias industriales se lanzaron a conquistar nuevos territorios. Así empieza a construirse grandes imperios. Esta expansión, vamos a ver acá en esta pantallita, cuáles son las principales potencias que se lanzan a conquistar estos nuevos territorios. Gran Bretaña es la principal, Francia, Alemania, Rusia y le sigue Estados Unidos. Ven ahí en el mapa cómo África queda totalmente colonizada por distintas metrópolis. Predominan en este mapita los colores rosa, pertenece a Gran Bretaña, y el tostadito, que es de Francia. Bueno, entre las causas de la expansión imperialista sin precedentes de las que estamos hablando, encontramos causas económicas, causas políticas y causas, si se quiere, ideológicas. Las causas económicas tienen que ver con la necesidad que tenían estas potencias industriales de nuevas materias primas a bajo costo. Necesitaban conseguir materia prima a bajo costo para abaratar su producción. Necesitaban mano de obra barata, mano de obra no organizada, porque estaba muy difundido el socialismo, mano de obra no especializada, y necesitaban nuevos mercados donde vender sus productos. Pero además necesitaban nuevas tierras donde ubicar el excedente de su población y nuevas tierras donde invertir, es decir, donde ubicar el excedente de capitales. Porque recordemos que la segunda revolución industrial genera un exceso de producción. De hecho, la crisis de la que hablamos la clase pasada fue una crisis de exceso de producción. Entre las causas políticas podemos hablar de la existencia de una competencia casi agresiva por territorios y por poblaciones entre potencias que tenían muchas ansias de poder. Estas potencias eran nacionalistas. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Pero es muy importante esta causa. Además, los gobernantes de estos países industrializados estaban muy preocupados por la difusión del socialismo. Entonces ellos pensaban que la conquista de nuevos territorios habría posibilidades económicas y por lo tanto reduciría la crisis y sus consecuencias sociales. Es decir, que ellos pensaban que el imperialismo era la solución a las problemáticas sociales que había en sus países. Además pensaban que el nacionalismo les serviría a los trabajadores, o serviría para que los trabajadores abandonaran el socialismo. Ayer les decía que estos gobernantes oponen al internacionalismo que plantea el socialismo. Hay muchos ismos, pero síganme. El socialismo les llama a las clases obreras de todo el mundo a unirse. Ese es el internacionalismo del socialismo. Ellos pensaban que difundir un sentimiento de apego a los símbolos y a las banderas nacionalistas y un deseo de defender la propia nación sobre las otras iba a alejar a los trabajadores del socialismo. ¿Se entiende? El socialismo es internacionalista, el nacionalismo no. ¿Sí? Además, el imperialismo está fundamentado pseudocientíficamente por el darwinismo social, del cual ya vamos a hablar. Bueno, eh,
el imperialismo deja una nueva configuración, mundial, perdón. África, toda África y parte de Asia pasan a formar parte de los imperios coloniales de las grandes potencias, es decir, que pasan a ser colonias. ¿Qué significa esto? Que pierden su soberanía política, dejan de tener independencia política y pasan a estar sometidas, es decir, dominadas por la metrópolis, que es el centro o la cabecera de los imperios coloniales. Ahora África y parte de Asia pasan a estar gobernadas por funcionarios nombrados directamente por la metrópoli. Y América Central y América del Sur pasan a ser semicolonias. Aquí estamos hablando de un colonialismo de nuevo tipo, un neocolonialismo. ¿Qué quiere decir esto? Que estas regiones no pierden su independencia política, pero sí son sometidas económicamente. Esta es la gran diferencia entre el colonialismo y el neocolonialismo, que los países colonizados, coloniales, eh, mantienen su independencia política, por lo menos en lo formal, ¿sí? Pero sí padecen una fuerte dominación económica por parte de los países industriales. En América Latina, por ejemplo, hay una gran influencia de Gran Bretaña, tanto es así que Gran Bretaña nos va orientando, nos va haciendo modificar nuestras características productivas, nos va orientando nuestra producción para que nosotros le proveamos a Gran Bretaña aquella materia prima que ese país necesita. Entonces, si Gran Bretaña viene a invertir en nuestro país y nos dice necesito carne y no lana, dejamos de producir lana y pasamos completamente a producir carne. Ese es el neocolonialismo del que estamos hablando ahora. Esta semicolonia entonces empiezan a orientar su producción y a convertirse en periferias de un sistema especializadas en la producción de materia prima y alimentos. Muy bien, seguimos. Entonces, el imperialismo está fundamentado por una visión eurocéntrica que privilegia el papel de Occidente y de los países europeos como protagonistas de la historia. Ellos pensaban que estos países europeos y occidentales eran superiores y tenían un papel civilizatorio en el mundo. Esto deja a los pueblos africanos, americanos y asiáticos relegados en la historia a un papel secundario y los europeos piensan que son culturas que no tienen valor, que son primitivas, inferiores, que son bárbaras, que están atrasadas y todo lo que no era europeo era un obstáculo para el progreso, básicamente. Esto es, por supuesto, una expresión racista que está fundamentado pseudocientíficamente por el darwinismo social. ¿Qué es el darwinismo social? Bueno, Charles Darwin, ustedes lo deben conocer, un biólogo que desarrolló la teoría de la evolución. Fue muy admirado por Herbert Spencer, un sociólogo, ahí vemos la imagen, que toma las ideas biológicas de Charles Darwin para analizar la sociedad. Y toma de Darwin el concepto de supervivencia del más fuerte. Él dice que los representantes de las clases sociales más altas eran los más aptos. Y los más aptos y los más capaces de la sociedad debían imponerse en la lucha por la supervivencia para evitar que la sociedad se degenerara. ¿Quiénes eran los más aptos y los más capaces? Eran los blancos, los europeos, los angloparlantes, las clases sociales altas. Ellos se pensaban a sí mismos superiores
Y así es como el darwinismo social justificó el dominio de un pueblo sobre otro. Justificó el dominio de pueblos superiores, pueblos considerados superiores, sobre pueblos considerados inferiores. Y esto fue un fuerte sustento ideológico para el imperialismo, porque las ideas darwinistas justificaban el predominio de los países industrializados, que eran, según esta teoría, los más fuertes, sobre los considerados más atrasados, es decir, calificados como razas más débiles. Con esto, entonces, se fundamenta el colonialismo y la misión civilizadora de los europeos. Bueno, decíamos que el nacionalismo fue una de las grandes causas del imperialismo. Es muy difícil definir los términos de nación, nacionalidad, nacionalismo, y mucho más difícil son de analizar. ¿Por qué? Porque son universales, porque todo el mundo tiene una nación, todo el mundo ama a su patria, pero a la vez son particulares porque hay múltiples manifestaciones concretas de lo que una nación es y de lo que significa amar a su patria. Entonces parecería que no puede elaborarse ninguna definición científica de nación, no obstante, este fenómeno existe y ha existido siempre. Pero para los fines de esta materia podemos darnos una definición operativa del término nación como una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana. Vamos a desglosar esta definición. ¿Por qué es imaginada? Porque los miembros de una comunidad no se conocen todos entre sí. Pero en la mente de cada uno de sus integrantes vive la imagen de su comunión. ¿Por qué es limitada? Porque todas las comunidades tienen fronteras finitas, aunque pueden llegar a ser elásticas, pero todas las tienen. Y más allá de esas fronteras se encuentran otras naciones. Lamentablemente, la parte más oscura del nacionalismo considera a esas otras naciones, a lo otro, a lo distinto a mi nación, como inferior. ¿Mm? ¿Por qué soberana? Porque todas las naciones sueñan con ser libres y porque la garantía y el emblema de esta libertad es el Estado soberano. ¿Y por qué es una comunidad? ¿Por qué hablamos en términos de comunidad? Porque independientemente de la desigualdad que pueda existir, porque en todas las naciones y en todas las comunidades hay desigualdad, la nación se concibe siempre como un compañerismo profundo y horizontal. Y acá no estamos hablando de otra cosa que no sea la fraternidad de la que nos enseñaron los revolucionarios de Francia. Y esta fraternidad y esta comunidad ha hecho que tantos maten y tantos estén dispuestos a morir por esta imaginación que es la nación. Entonces, dijimos que una de las causas de la expansión imperialista fue el intento por contrarrestar la influencia de las ideas socialistas y frenar los conflictos sociales. Bueno, porque las ideas socialistas, ya se los dije, proponían el internacionalismo, es decir, la unión de toda la clase obrera de todos los países contra las burguesías. Frente a ello, los gobiernos industriales y nacionalistas oponen ideas y sentimientos nacionalistas que exaltan el orgullo y la defensa de la nación. Estamos hablando de un contexto en el que hay una creciente rivalidad entre las potencias imperialistas. En este contexto se impusieron dispositivos simbólicos, es decir, fiestas, celebraciones, rituales, canciones, ceremonias, competencias deportivas, símbolos nacionales, para difundir el sentimiento nacional y patriótico. El nacionalismo, entonces,
hizo que estados se enfrentaran contra otros estados, que pueblos sin estados se enfrentaran contra estados, como los pueblos sin estados pueden ser, un ejemplo, Escocia en Gran Bretaña, el pueblo kurdo es un pueblo sin estado, los catalanes. Y el nacionalismo también enfrentó a pueblos contra otros pueblos de diversas nacionalidades. Bueno, ya vamos a ver en la clase que viene cómo el nacionalismo influye para dar inicio a la primera contienda bélica mundial. Como consecuencia de el imperialismo y de la división internacional del trabajo, todo el mundo quedó sometido de algún modo a la dominación de los países industriales. Y como consecuencia también se instauran en Europa y en el resto del mundo relaciones desiguales. ¿Por qué? Porque el capitalismo se desarrolla de forma desigual en el mundo. Y aunque les dije al principio que el imperialismo se da desde 1875 hasta la Primera Guerra Mundial, es decir, hasta 1914, el sistema mundial de poder fue colonial hasta 1970, cuando los procesos de descolonización llegan a su fin. Bueno, chicos, espero no haber sido tan larga. Gracias a todos por estar ahí. Ya saben cuáles son los canales de comunicación conmigo. Cualquier cosa me escriben, me llaman, me escriben un mail, me contactan por las redes. Gracias a todos por estar ahí. Chau, chau.